A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. La participación ciudadana es uno de los ejes de toda democracia. Tradicionalmente esta la relacionamos con el sufragio y para algunos teóricos, por supuesto, la participación efectiva de los ciudadanos en la democracia representativa, pero no todo puede ser estático y menos en política, y la participación de la gente ha evolucionado en sus formas más elementales, como la protesta, hasta los mecanismos más avanzados, donde los ciudadanos realmente pueden ser parte de la toma de decisiones, la asignación presupuestaria incluso, o la formulación de proyectos de ley. Pero también tenemos que tomar en cuenta otros mecanismos que no son conocidos para la mayor parte de la población, o en su defecto, pues tienen un alcance mínimo, quizá en el interés de la ciudadanía. También hay que tomar en cuenta que la participación demanda recursos, por supuesto, lo que evidentemente dificulta a los ciudadanos poder acceder a estas herramientas de participación que están sin duda establecidas en la ley. Y para generar estas propuestas, participar en espacios como la silla vacía, o generar un acercamiento con necesidades comunes para los barrios y diferentes sectores de nuestras ciudades, necesitamos sobre todo también tiempo. Pero si ustedes deciden usar su tiempo para la participación, eventualmente pues tienen que dejar de hacer otras actividades de su día a día, ¿verdad? Por eso es que la participación siempre será una disyuntiva en la vida, sobre todo de los jóvenes. A pesar de ello y de todas las dificultades, sí existen jóvenes comprometidos con esta participación, con iniciativas a nivel local y nacional que no solo promueven el involucramiento en la política de los ciudadanos, sino también son capaces de gestionar y canalizar propuestas, demandas ciudadanas, y se convierten en espacios de convivencia e intercambio realmente importantes para nuestra sociedad. Y es por eso que hoy nos acompaña una querida amiga, Judith Melo. Muchas gracias, Judith, por acompañarnos. Muchísimas gracias, mi querida Marjorie, a ti, a todos tus televidentes por la invitación. Para mí es un privilegio y un honor estar compartiendo contigo este espacio, y sobre todo hablando de un tema tan importante como es el tema de la participación juvenil en los jóvenes dentro de nuestro país y por supuesto dentro de nuestro Quito querido. Y les cuento que Judith es socióloga, tiene varias menciones. Voy a decir poquito porque es súper joven, pero se me acaba el programa si en realidad digo su currículum completo. Tiene estudios en relaciones internacionales en la Universidad Católica del Ecuador y también es analista política. Tiene varios diplomados: políticas públicas, políticas de paz, resolución de conflictos, partidos políticos y estudios de género. Es becaria por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Es especialista en estudios sobre migración y retorno en Latinoamérica, maestrante también en Gobierno, Territorio y Estado por la Universidad Andina Simón Bolívar, y es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Diacronía, y fue candidata también a la Asamblea Nacional en el periodo pasado. Yo le agradezco a Judith no solo por su compañía, sino por todo lo que hace, porque motiva a nuestros jóvenes y realmente marca la diferencia. Judith, ya hemos hablado también en la introducción un poquito sobre la participación en la democracia y cómo está evolucionado, ¿verdad? Y tú eres parte activa de ello. De hecho, en nuestro país el sufragio universal es relativamente reciente, ya que pues no es sino hasta 1978 donde se permitió sufragar a los analfabetos. Y en otros países este derecho se está ampliando no solo a los ciudadanos que han sido nacionalizados, incluso se permite el voto a extranjeros cuya residencia en el país sea al menos
de 2 o hasta 5 años. ¿Crees tú, Judith, que esta evolución de la participación nos resulta suficiente para mejorar la calidad de la democracia? Y a la vez, si crees que realmente esto permitirá el desarrollo de una mejor cultura política en la ciudadanía, ¿o aún nos hace falta? Yo creo que es un gran avance, ¿no?, en temas de democracia dentro de nuestro país, el tema del voto, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí nos hace falta hablar de una cultura política real en el Ecuador. Es todavía un poco prematuro, ¿no? Tristemente, la cultura política en nuestro país es deficiente, hace falta muchísima educación, muchísimos avances, incluso dentro de las instituciones políticas del Ecuador, para que realmente podamos hablar de cultura política, ¿no? Y parte de esto también es que se formen líderes, no solamente ya una vez graduados del colegio, sino también en los colegios, ¿no? Incluyendo materias de ética, incluyendo materias de ciudadanía, incluyendo materias que realmente refuercen esta identidad ecuatoriana, ciudadana, que realmente nos hace falta, ¿no? Hace poco estaba conversando con un amigo colombiano, y los colombianos tienen muy arraigada esta identidad, y ellos se sienten muy orgullosos realmente de ser colombianos y de su país, ¿no? Entonces yo creo que eso nos falta a nosotros, y en materia política, en materia de cultura política aún más, pero yo creo que vamos avanzando, mi querida Marjorie. Creo que el reto está planteado, las instituciones políticas lo saben, las juventudes lo saben, y las instituciones de participación y también los terceros sectores, como son las fundaciones y las organizaciones civiles, cooperamos muchísimo en esto, ¿no? Y el compromiso es grande, los retos son enormes. No te digo que se va a solucionar esto ni en 1, ni en 2, ni en 3 años, es algo progresivo, pero realmente si vamos avanzando así, yo creo que los cambios se van a ver, se están notando ya, y bueno, tendremos ahí sí una verdadera cultura de paz, democracia y sobre todo compromiso y responsabilidad en lo que respecta al voto. Enhorabuena. Y uno de los primeros trabajos sobre cultura política que desarrolló Gabriel Almond y Sidney Berba, que hemos leído cuando estudiamos política, establecieron una clasificación de varios tipos de la cultura política, y entre ellos la participante, la del súbdito y la parroquial. La participante, como bien indica su nombre, pues incluye ciudadanos activos, informados y que se movilizan para exigir al sistema político respuestas a sus demandas, y en el marco, por supuesto, de la Constitución y la ley, pero también identifican un problema con este tipo de cultura política, sobre una exigencia al sistema, impidiéndole trabajar oportunamente para generar los resultados que realmente resuelvan los problemas de la ciudadanía. En tu experiencia y tomando en cuenta tu formación también, ¿crees, Judith, que tener sociedades netamente participativas supone un problema para el trabajo de las instituciones? Y si consideras que es mejor un ciudadano informado que se active en momentos políticos intensos como los que hemos vivido en las últimas semanas en Ecuador. Bueno, la participación siempre es importante, ¿no? Y una sociedad informada es realmente indispensable si es que ya hablamos de política, ¿no? Y hablamos también de una inclusión real en materia, por ejemplo, de juventudes, en materia, por ejemplo, de democracia, estar informados de quiénes son. Por ejemplo, ya entramos a seccionales, tenemos un montón de candidatos desfilando, ganándose el voto joven, y realmente hay que estar informados quiénes son, cuál es su presente y su pasado político, porque no es solamente lo que se proyecta, es también lo que está detrás, y es parte todo eso de la información que el ciudadano debe tener y debe saber al momento de dar un voto. ¿Implica o no esto un riesgo, un obstáculo o más bien una oportunidad para las instituciones? Yo creo que realmente sería algo positivo y un reto que enfrentarían las instituciones, porque no estarían con personas que no saben pensar, sino realmente con personas con criterio, que saben emitir un punto de vista, pero no solamente a partir del chisme o a partir de lo que vieron y escucharon, sino a partir de una premisa que es comprobada y sobre todo verificada en materia de participación, de política, y también pues si nos vamos al tema de ciudadanía, de tener una ciudadanía responsable con corresponsabilidad política, social y cultural. Somos corresponsables. Nos falta. Yo creo que nos falta muchísimo para hablar de una verdadera corresponsabilidad política ciudadana. Y vuelvo y repito, hay ejemplos, tenemos candidatos que no son totalmente corresponsales, con lo que implica una toma de decisión tan grande como es el tema, por ejemplo, del municipio de Quito, que pues está en su punto más bajo y no está fácil la situación. Entonces realmente saben a lo que se meten, saben a lo que se enfrentan, o simplemente quieren cumplir un capricho de agenda que quizá se les cruzó en algún momento de su activismo, de su vida política. Y dentro de este mismo tema también entiendo que has trabajado en el activismo, como también en varias instituciones encargadas
justamente para promover, implementar y evaluar programas de participación política, sobre todo en los jóvenes. Y en las organizaciones políticas de nuestro país, el trabajo de los jóvenes muchas veces choca con las propias estructuras partidistas, y esto hay que decirlo con claridad, porque a veces dificultan el involucramiento de las juventudes más allá de las actividades de campaña o el soporte a los candidatos ahora, por ejemplo. Y si bien se han dado reformas para incentivar el involucramiento de los jóvenes en espacios de poder, parecería que en realidad esto sigue siendo insuficiente. ¿Crees tú, como joven y como activista, que los jóvenes realmente están interesados en la política? ¿Cómo crees que las organizaciones políticas, más allá de lo que dice la ley, pueden fomentar la militancia juvenil y de manera constante? Y no solo cuando es necesario movilizar al partido en elecciones, ¿verdad? Sino que les permita a los jóvenes ir generando una carrera política progresiva e irse perfeccionando en el camino. Muchos ingresan y luego pues ya se desmotivan por lo difícil que es el proceso. ¿Qué crees tú al respecto? Bueno, aquí hay dos temas que desglosar, ¿no? El primero, la participación activa realmente y real de los jóvenes en las instituciones, en los partidos políticos. Y la segunda es si a los jóvenes les interesa o no la política. Desde mi fundación hemos trabajado a nivel nacional con más de 2,000 jóvenes y te puedo decir con toda certeza que la política sí les interesa. ¿Qué pasa al momento en una propuesta, ¿no?, partidista? Y he conversado con muchos jóvenes que realmente tienen potencial, Marjorie. Yo sé que realmente tú dices y apostarías por ese joven, pero ¿qué pasa al momento de que, por ejemplo, le dicen para ser candidato o le invitan a un partido político? Y aquí viene un tema de corrupción que tristemente en estos 15 años, y he sido testigo porque yo no soy tan vieja, hemos visto las malas prácticas de los políticos antiguos, ¿no? Y que resulta decepcionante porque hay muchos jóvenes que dicen, yo apuesto y yo creo que esta propuesta puede realmente visibilizarse, puede materializarse, pero al momento que llegan al poder se les acabó la propuesta, se les acabó el compromiso, se les acabó el discurso y los jóvenes se sienten decepcionados. Y eso cuando llegan, Judith, porque así es. También recordemos que cuando hacemos política sabemos que, por ejemplo, no ganar una elección no significa perder. Eso cuando hacemos política por vocación. Pero hay quienes no les gusta perder y pues simplemente con el hecho de no haber ganado ya no les gusta y se retiran. Así es, y eso a los jóvenes les indigna mucho. Entonces, hoy la política es de causas. Y esto responde a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible que fue impulsado y es impulsado por las Naciones Unidas. Entonces hoy muchos jóvenes te abanderan género, te abanderan ciudades sostenibles, te abanderan fin de la pobreza, te abanderan medio ambiente y son tan cracks, son tan inteligentes y tienen proyectos maravillosos que más bien deberían las instituciones políticas, más allá de los partidos, darles la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en la asamblea, en proyectos que trabajen con jóvenes. Son proyectos muy bien pensados, muy bien aterrizados, que van más allá de la vida partidista, ¿no? Ahora, ¿qué falta en los partidos políticos? Estamos en una crisis de partidos, ningún partido se salva y realmente tienen que dar ese paso, ¿no? Ese paso a la evolución, ese paso a la apuesta por los jóvenes. Que los jóvenes no sean un peldaño más del partido, sino realmente formen parte de la toma de decisión de todos los partidos. Porque se habla mucho de que sí, el voto joven, que hay que conquistar a los jóvenes. ¿Cómo se conquista jóvenes? Teniendo jóvenes en las cabezas, porque saben cómo funciona, porque saben cómo se manejan las cosas y porque saben cómo llegar a ese joven. Puedes llegar por una política de causas, puedes llegar por un proyecto, puedes llegar por un discurso, puedes llegar incluso desde un accionar propio. Judith, cuando tú me hablas de juventud, quisiera que me explicaras a qué te refieres, es decir, ¿lo tenemos que identificar para el contexto político como un tema etario? ¿O qué otros criterios te refieres o incluyes cuando hablas de juventud? Bueno, según la nueva reforma del Código de la Democracia, ahora se contempla jóvenes desde los 18 hasta los 29 años. Sí, es un tema etario, entonces. Sí, en el tema de democracia en Ecuador y respecto al tema de elecciones. Pero la juventud, si bien es un tema etario, también es un tema de estar siempre a la vanguardia y de estar siempre actualizado, porque yo conozco gente que ya es mayor que yo, y resulta que es más joven y sabe más cosas que los jóvenes. Entonces, sí, claro, es un tema etario si lo ves desde este enfoque, pero también es un tema de actitud y es un tema de cómo tú manejas las cosas y sobre todo cómo administras la política con los jóvenes.
Judith, y hay un grupo cuya participación también ha sido objeto de análisis y ha motivado reformas al Código de la Democracia que mencionas. Las mujeres, si bien el sistema electoral establece incentivos para incrementar la participación femenina, existe aún mucho camino por recorrer para superar otros fenómenos asociados al machismo y a la violencia política que vivimos, sin duda las mujeres. Por ejemplo, en un estudio realizado por ONU Mujeres en el año 2019, hace poco, ya nos dice que en la mayoría de las organizaciones políticas se han normalizado formas de discriminación e incluso y lamentablemente acoso y violencia. Y según este informe, el comentario en la mayor parte de estos grupos es: los hombres no van a tolerar que una mujer les mande. ¿Cuál crees tú? Yo me río porque pues uno lo ha vivido, ¿verdad? ¿Y cuál crees que es el trabajo más importante que podemos llevar dentro de las organizaciones políticas para superar estas prácticas? Y no solo a nivel personal o de relaciones interpersonales, es también a nivel institucional. Hablamos del Código de la Democracia, necesitamos más reformas para mejorar la participación y para evitar el machismo dentro de las organizaciones, ¿o crees tú que podría ayudarnos a solucionar este problema? Yo pienso que las reformas ayudan, pero realmente el verdadero reto está en decolonizar a todas las personas que hacen ese partido político y a las mujeres que forman parte de los partidos políticos, ¿no? Porque claro, me pueden decir, sí, pero nosotros tenemos mujeres que encabezan las listas, tenemos personas que están frente a cargo de toma de decisión, pero por atrás están los hombres impulsándoles, ¿no? Entonces también creer que las mujeres realmente tenemos el poder, la capacidad, que somos independientes y que formamos parte de un partido político que obviamente tiene que responder a nuestras convicciones, a nuestra forma de pensar, a nuestros ideales, pero también el reto está dentro de las instituciones políticas, empezar a dar oportunidad, empezar a realmente abrirse a esta sociedad que ya no es pues la tradicional, ya no es la sociedad de hace 5 años, es una sociedad que está avanzando progresivamente de una manera impresionante y que las redes sociales cooperan un montón para eso, ¿no? Entonces, parte de eso también es que los partidos se tomen en serio la bandera del género, la bandera de la pluralidad, la bandera de la equidad, y se empiecen a trabajar estos procesos en conjunto con las mujeres. Y aquí no es el tema de las mujeres son mejores que los hombres o viceversa. Todos somos sociedad, todos somos Ecuador, y realmente hay que empezar a generar y a construir desde la equidad, trabajando en mixticidad y llegando a este punto de inflexión, ¿no? En donde tu pensamiento es aceptado, el otro también, pero realmente pensemos en país y saquemos las instituciones políticas adelante, que realmente ahí está el futuro de la democracia, ¿no? Y Judith, hemos escuchado muchas veces la frase de Nelson Mandela, que solo la educación puede cambiar el mundo, y realmente lo es, realmente lo creemos. Y la formación también en las organizaciones políticas es importante para poder superar de una vez por todas estas barreras, taras que tenemos en nuestra sociedad. Y en este sentido quisiera que nos comentes de qué se trata Diacronía, esta iniciativa que has dirigido ya por varios años. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus proyectos actuales? ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo empezó este desafío? Y además, ¿qué planes tienes? Bueno, esta es una historia que realmente la cojo, ¿no? Porque Diacronía es mi hija y así la veo. Entonces nació en el 2021, en agosto, antes de que me propongan la candidatura en la 6 y antes de todo este tema político en el que me metí ya oficialmente como candidata. ¿Y por qué nace esto? A partir de la necesidad de que los jóvenes tengan esta educación política no partidaria, sino una educación política ciudadana, en donde ellos tengan la posibilidad de elegir a dónde quieren ir, de lo que significa, por ejemplo, ser de derecha, por ejemplo, ser de izquierda, por ejemplo, abanderar una causa, y la importancia sobre todo del tomador de decisión dentro de la práctica política, ¿no? La importancia de la transparencia, de la ética, de la coherencia en la práctica, es realmente uno de los fundamentos y de las bases de Diacronía. ¿Por qué se llama Diacronía? Porque a veces me dicen, Judy, pusiste un nombre tan difícil que a veces no logramos pronunciarlo bien. Pero Diacronía trata, y el significado es básicamente la evolución en tiempo y en espacio. Y los jóvenes siempre estamos en continua evolución. Tú conoces a un joven hace un mes y en el mes presente resulta que evolucionó un poco y que ya no piensa quizá como tú le conociste, que si no piensa más potencial, con más visión. Entonces, básicamente se formó por eso. Ya vamos 2 años y medio, ya hoy es fundación, antes era organización de la sociedad civil,
Y me enorgullece mucho porque veo a jóvenes que pasan por nuestras aulas, pasan por nuestros talleres, por nuestros diplomados y que lo agradecen y me ven y me dicen, Judy, muchísimas gracias. Hay chicos que yo no les conozco porque la mayoría de diplomados lo hemos hecho por Zoom, pero ellos sí me conocen a mí y es como que wow. Entonces realmente ese es el pago más grande. Verles a los chicos que van caminando, verles a los chicos que van siendo líderes, los líderes que el Ecuador necesita. Y realmente cooperando con esto que yo tanto digo, ¿no? El repensar lo político es fundamental hoy en día. Las prácticas políticas, como te dije, van evolucionando. Las instituciones políticas tienen que ir evolucionando a la vanguardia de la sociedad. Y el tercer sector es fundamental para ello. Así que esa es la base de Acronía, más bien a todos invitados. ¿Y qué viene ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Qué programas tienes? ¿Cómo tienen contacto contigo? Bueno, tenemos varios proyectos, ¿no? Nuestro proyecto estrella es el tema de Writers, en donde los jóvenes tienen la posibilidad de escribir artículos de opinión, obviamente enmarcados en algunos temas académicos y técnicos que se les da, para que ellos puedan expresar su punto de vista, su análisis político sobre temas coyunturales, nacionales e internacionales de lo que está pasando en el Ecuador y en el mundo. Y de ahí, pues, ¿cuáles son nuestros temas a futuro? Vamos ya a hacer algún tema enfocado en seccionales, claro, donde ya vamos a generar debates importantes y los jóvenes realmente tengan la posibilidad de enfrentar a los candidatos, ¿no? Porque no es solamente discurso y propuestas maravillosas, es realmente ver qué tan viable y qué tan efectivos son esas propuestas al momento de aterrizarlos en juventud. Usted, que en el 2012 pertenecía a otro partido político, y 5 años después a otro, y 5 años después a otro, ¿qué nos dice ahora? Así es, y que los jóvenes se enfrenten realmente, y se enfrenten a esta realidad porque hace falta, ¿no? Y además la ciudadanía necesita, no toda la ciudadanía es tan activa, pero pues sí se anima a incorporarse a este debate político ante la opinión pública cuando pues ves iniciativas, sobre todo de jóvenes, porque realmente pues su espíritu nos llena de energía. Así es. Yo puedo, por eso te preguntaba con preocupación si es etario o no es etaria la clasificación, porque si es por el año, pues ya no estoy, pero me siento... Estoy actualizada. Me siento joven y por supuesto seguimos peleando causas, Judith. Así y es. Yo recuerdo cuando hemos caminado juntas y realmente... Justamente eso necesita nuestro país, jóvenes comprometidos como tú, no solo desde la militancia, no solo desde la reivindicación, sino desde el humano, que es justamente ayudar a los demás, que es lo que tú estás haciendo, y por eso te felicito enormemente. Y además de agradecerte por tu compañía en este espacio, quisiera que para finalizar nos puedas dar unas palabras, sobre todo para los jóvenes que te escuchan y que piensan o no, están en este dilema si hacen o no política, les gustan las elecciones, ya estamos entrando en un nuevo proceso electoral, pero también están muy descontentos, quizá por cosas que ven, ¿no? Que hemos visto todos, pero que hemos intentado superar y generar justamente estos puntos de inflexión. ¿Cuáles serían tus palabras, Judy? Bueno, mi invitación es que sigan haciendo política, mi invitación es que sigan participando, que sigan abanderando procesos, que se formen, porque el Ecuador lo que más necesita son jóvenes y lideresas formadas, con muchísima coherencia, con responsabilidad social, con responsabilidad política, y que realmente al momento de aceptar una candidatura no lo hagan simplemente por la farándula o por hacerse conocer, lo hagan realmente pensando en su gente, pensando en su provincia, pensando en su ciudad, pensando en su país. Y nada, el reto está ahí. Yo creo muchísimo en las juventudes, mi querida Marjorie, y realmente ahí está el presente y el futuro de nuestro país. Así que les invito a que se formen siempre, que estén siempre investigando, metiéndose, debatiendo y alzando su voz. Que nadie les apague su voz, su criterio, su punto de vista es muy valioso y el Ecuador eso necesita. Jóvenes que generen debate para que realmente las generaciones que nos siguen y las que ya están empiecen también a sumarse a las causas y empecemos a caminar juntos, obviamente en progreso y abanderando siempre la libertad. Y ahora lo has hecho desde la sociedad civil. Cuéntame si tienes planes de participar políticamente. Bueno, al momento no. Te cuento que estoy centrada en mi fundación, en la sociedad civil, en generar estos liderazgos que te digo. Ya corrí una candidatura, esperemos, veamos qué depara el futuro en 2-3 años. No descarto la posibilidad de volver a correr una candidatura, pero creo que hoy no es el momento. Creo que hoy es el momento de dar espacio a otras personas y de fortalecer y formar las juventudes que están ya en este proceso y que están ya muchísimos candidatos, así que...
Muchísimas gracias por lo que haces, Judith. Esperamos que nos acompañes pronto y también verte, porque realmente necesitamos gente como tú para tomar las decisiones en el país. Y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. La participación ciudadana es un concepto que es necesario entenderlo para la democracia, pero a veces también nos genera miedo a quienes ostentan el poder. Esto no puede limitarse solo a la época electoral, ya que el dinamismo de la política exige que no solo tengamos interés con lo que sucede en la coyuntura, sino también debe motivarnos a movilizarnos ante las injusticias y la incapacidad de las instituciones, así como lo ha hecho nuestra invitada el día de hoy. Para formar ciudadanos comprometidos y más involucrados, no solo bastan las reformas legales, es vital trabajar en una cultura política democrática a través de la educación. Quiero agradecer nuevamente a nuestra invitada Judith por su participación el día de hoy, y con todos ustedes, amigos, también pues dejarles el lindo mensaje de nuestra invitada e invitarlos a sintonizar este espacio la próxima semana. Soy Marjorie Chávez, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.